Bien, vamos a comenzar con la palabra corazón. La bienaventuranza que estamos estudiando hace referencia a los limpios de corazón, que en hebreo es barei levav. Barei como plural de bar, la palabra que hemos estudiado. En el texto griego del Nuevo Testamento está la palabra cardia y está traducida esta palabra griega como corazón y está en relación a los pensamientos y a los sentimientos. Entonces también está en relación a la mente en la traducción desde el griego. Y en las versiones que estamos utilizando en la retrotraducción del griego al hebreo, la palabra griega cardia corresponde a la palabra hebrea levav, que significa corazón. Entonces, algunos van a decir, ¿cómo corazón no es lev, corazón? Sí, también lev es corazón y levav también es corazón. Las dos palabras hacen referencia al corazón. Lo que ocurre es que la palabra levav es una forma más poética, más profunda de lev. Se utiliza de preferencia en los salmos, por ejemplo, en los profetas y en los textos que buscan expresar una profundidad emocional y espiritual, por ejemplo, en la poesía bíblica, en la alabanza, en la expresión devocional profunda, se utiliza más la palabra levav. A veces indica el aspecto más íntimo del corazón, como por ejemplo en la oración del Shema, cuando dice Behol levavja, entonces ahí corazón, con todo el corazón. También en la bienaventuranza que estamos estudiando. Y también esta misma palabra va a aparecer en el Salmo 24. Ahí también la palabra que se ocupa es levav. Var levav, igual que en la bienaventuranza. Entonces hay una relación entre esta bienaventuranza y el Salmo 24. Vamos a analizar la palabra levav desde la Kabbalah. Y esto nos va a permitir profundizar la enseñanza de Yeshua. El corazón, sabemos por los estudios de la introducción a la Kabbalah, que se relaciona con el nivel del alma ruaj. Siempre cuando vamos a hablar de corazón, tiene que pensar en el ruaj. Y siempre cuando se habla del ruaj, tiene que pensar en el corazón. Hay una relación directa. Dice la Kabbalah que el ruaj se asienta en el corazón, como si el corazón fuera la sede del ruaj. Sabemos que tenemos 5 niveles del alma y el ruaj es el nivel del alma mental emocional. De modo que el corazón en la Kabbalah es sede del nivel del alma ruaj y está asociado con los pensamientos y las emociones. Esa idea es central que la puedan registrar. El corazón en la Kabbalah es sede del nivel del alma ruaj y está asociado a los pensamientos y emociones. Por lo tanto, decimos que el corazón piensa o que el corazón tiene pensamientos emocionales. Un corazón limpio es un canal sin interferencias para la luz divina. Y podríamos decir que todos queremos llegar a ese estado de conciencia de poder ser un canal puro de la luz, ya sea los que trabajan como terapeuta o los que tienen hijos que formar, etc. Todos queremos ser un canal de luz, pero necesitamos tener el corazón limpio. Y ser limpio de corazón es tener pensamientos y emociones de elevada vibración. Eso es un corazón limpio, tener pensamientos y emociones de elevada vibración, dado que el corazón es el ruaj, son los pensamientos emocionales. Los pensamientos de alta vibración son aquellos que están en sintonía con el corazón de Elohim. Entonces, podemos pensar, siempre cuando vamos a hablar de estar en sintonía con el Creador, inmediatamente viene a la mente la idea de 2 grandes energías que son el amor y la unidad. Todo lo que sea pensamiento en relación al amor,
en relación a la unidad. No el amor romántico, ni el amor como el sentimiento desde el ego, el amor como la vibración de la elevada frecuencia de la mente divina. Entonces, esa energía asociada con la unidad, tener pensamientos de esa vibración, entonces estamos hablando de pensamientos de elevada frecuencia, pensamientos de paz, pensamientos de bien común, etc. Por lo tanto, ser limpio de corazón es tener pensamientos y emociones sintonizados con la voluntad divina o con la mente divina. Para nuestra tradición cabalística, el corazón de Yeshua, el Ruach de Yeshua, estaba en resonancia total con el corazón de Elohim. Es decir, era un corazón básicamente sin egoísmo y lleno de amor. Si uno pudiese en simple definir el corazón de Yeshua, es un corazón con cero egoísmo y lleno de alta vibración de amor. Significa entonces que el corazón de Yeshua, toda la luz que él recibía era para compartirla. Y en relación al amor significa que su sensor principal del corazón estaba en cómo poder detectar a la gente que tenía algún sufrimiento para poder ayudarlo a salir de ese sufrimiento, sacarlo, rescatarlo del sufrimiento. Corazón sin egoísmo, corazón lleno de amor. Parafraseando al maestro, podemos decir que su corazón y el corazón del Padre eran uno. Es decir, que la luz de la conciencia divina se reflejaba de manera diáfana y transparente en los pensamientos y emociones de Yeshua. Sus pensamientos y emociones estaban permanentemente en sintonía con el corazón del Padre. Esta característica de sin egoísmo o lleno de amor es una de las principales características que se puede identificar con la conciencia Mashiach que está dentro nuestro. La alegría de esta conciencia está en esta idea de estar recibiendo y dando, con la idea de estar haciendo feliz al prójimo. La Neshama que habita en nosotros, lo que más quiere nuestra Neshama es que podamos tener ese estado de conciencia. La Neshama nos está impulsando permanentemente hacia allá. Eso es bien importante. La Neshama no para de empujar al Ruach hacia ese estado de conciencia de no egoísmo y amor al prójimo. Está permanentemente impulsando. Porque la Neshama sabe que viviendo así alcanzaremos la paz y la felicidad que andamos buscando. Entonces, si uno siente que tiene poca paz, si siente que tiene poca felicidad, lo que tiene que hacer es escuchar su Neshama y seguir su impulso, que siempre entonces está llevándonos a liberarnos del egoísmo y a hacer el bien al prójimo. Vamos avanzando hacia esa forma de vivir día tras día con nuestro tikkun y con nuestro shalem. Esto es lo que le da un gran sentido a la vida. El shalem, esta idea de no estar completos, de no estar terminados, es lo que le va dando el sentido a la vida. A veces algunas personas me han dicho en el comentario como, pero qué frustrante que uno nunca llegue a la completitud. Se puede ver totalmente de la otra manera. Qué estimulante que todavía no llegamos a esa completitud. Qué estimulante que el Padre no nos haya creado terminados, sino que nos dé esta posibilidad de ir optando cómo terminarnos con nuestras elecciones. Entonces le va dando un sentido a la vida. Para nosotros, en la tradición cabalística de Yeshua, nazarena, realmente Yeshua es un gran regalo.
Dado que Yeshua está en este estado de resonancia completa y permanente con el corazón divino, nosotros, al sintonizar con el corazón de Yeshua, podemos llegar a resonar con el corazón del Padre. Es cierto que alguien puede decir, bueno, pero uno no necesita a Yeshua para llegar al Padre porque yo puedo conectarme por otro camino. Eso es cierto, hay distintos caminos para llegar al Padre. Pero eso no quita que Yeshua sea una gran ayuda para poder llegar como de una autopista directa. Uno si se une a la conciencia de Él, va directo hacia el Padre. Entonces para nosotros que lo hemos podido conocer, que tenemos una cercanía con Él, que tenemos emuná, confianza en Él, es una gran ayuda. Y una de las mejores herramientas para sintonizar con el corazón de Yeshua es justamente meditar las letras de su nombre. Yud, Shin, Vav, Ain, permanentemente en la mente. Enfocar la luz de estas letras en el corazón. O sea, uno mira las letras, las invoca, las puede mantralizar, dice el nombre, imagina esta gran luz que emana de él y lo lleva al corazón. Mantiene esa luz en el corazón. Recuerda que la energía que está contenida en el nombre de Yeshua es la energía de su conciencia. Entonces, no estás llevando una luz, una imaginación nomás. Estás llevando realmente una vibración verdadera a tu corazón, que es la conciencia de Yeshua. Entonces lo llevas ahí, lo visualizas y vas sintiendo como tu levav, como tu corazón, se va llenando de las altas vibraciones del pensamiento y de la emoción de Yeshua. Entonces la meditación del nombre, la vocalización permanente durante el día del nombre de Yeshua te va conectando con su corazón. Y luego entonces de la meditación que uno puede hacer, por ejemplo en la mañana, al empezar el día, durante el día uno va manteniendo su nombre en la mente y en la boca, invocándolo cada vez que comenzamos a hacer algo. Es algo muy simple, pero es increíblemente transformador por el poder que tiene este nombre. No es un poder mágico, es un poder vibracional. Cuando hablamos de poder en la Kabbalah, no es un poder supersticioso, un poder mágico, no es eso. Se tiene que ver con las vibraciones que tienen los códigos. Y en este caso, el nombre de Yeshua es un código muy elevado. ¿Cómo pensaría Yeshua en esta situación? ¿Cómo sentiría Yeshua en su corazón esta situación? Cuando nos vamos haciendo estas preguntas durante el día con emuná, con verdad, lo que ocurre es que cada vez que uno se hace esa pregunta, ¿qué sentiría ahora Yeshua en esta situación? ¿Qué haría? Estamos conectando inmediatamente a través de esas preguntas con nuestra Neshama. Y nuestra alma superior nos revela la respuesta. Si tú dices en un momento difícil, estás discutiendo con alguien, estás a punto de decir algo que puede herir a alguien, y tú dices, ¿qué diría Yeshua ahora? Logras ese segundo de conexión con tu Neshama, vas a ver que inmediatamente viene una respuesta. Con meridiana claridad te diría, Yeshua haría esto. No que te lo estás inventando, sino que la Neshama, como nuestra Neshama está en permanente resonancia con Yeshua, cuando tú le das la posibilidad a través de esta pregunta, la Neshama que porta la vibración de Yeshua te lo hace saber de inmediato. Porque se da cuenta que con tu pregunta tú quieres hacer en ese momento lo que él haría.
Entonces, ¿cómo pensaría Yeshua en esta situación? ¿Cómo sentiría Yeshua en su corazón esta situación? Otra clave, ahí tiene otra clave de conexión rápida con su Neshama. El nombre entonces en sí mismo y estas preguntas que conectan directo con la Neshama. Y viene la respuesta de inmediato. Por lo tanto, meditar el nombre Yeshua y preguntarse cómo sentiría, pensaría, hablaría, actuaría él, purifica el corazón y lo alinea con la Neshama. Y sabemos que estar alineado con la Neshama es estar alineado con nuestro propósito del alma. Y el que está alineado con el propósito del alma tiene un sentido de la vida. Sabe para dónde va. Sabe cómo enfocar sus talentos y dones. Vamos ahora a ver otra arista de esta relación del corazón con el nivel del alma Ruaj. Si aplicamos la ley hermética de la correspondencia, que dice así como es arriba es abajo, así como es abajo es arriba, podemos decir entonces que el corazón divino se relaciona con el Ruaj de Elohim, ¿cierto? Porque nosotros tenemos un corazón que está relacionado con el Ruaj. Yeshua tiene un corazón que está asociado con el Ruaj de Yeshua. Si esto que nosotros somos abajo, él es arriba, si nosotros tenemos un corazón, podemos hablar que Elohim también tiene un corazón, una conciencia. Y entonces tiene un Ruaj. ¿Cuál es el Ruaj de Elohim? Lo que llamamos el Ruaj HaKodesh. Entonces cuando hablamos del corazón de Elohim, también estamos hablando del Ruaj HaKodesh, del espíritu de santidad o el Espíritu Santo que le llama a la religión. El Espíritu Santo es la conciencia del corazón de Elohim, como el Ruaj nuestro es la conciencia de nuestro corazón. El corazón de Yeshua estaba lleno de Ruaj HaKodesh. Por eso había despertado su conciencia Mashiach. Así también nosotros tenemos que reparar y completar nuestra alma con la guía del Ruaj HaKodesh para que nuestros pensamientos y nuestras emociones estén siempre resonando con la mente-corazón de Elohim. Entonces aquí hay otra clave, es el Ruaj HaKodesh. Ruaj HaKodesh, la energía espiritual del corazón del Padre disponible para todo el que quiere recibirla. Entonces, pedir también la guía del Ruaj HaKodesh. Cada vez que vas a empezar algo, necesitas una inspiración para hacer algo. Vas a empezar este trabajo, esta reunión, pedir la asistencia, la inspiración del Ruaj que vaya llenando el corazón. Entonces, todos tus pensamientos y emociones que vas a tener durante eso que vas a hacer va a estar inspirado por el Ruaj de Elohim. Entonces hay que sacar esta idea del Ruaj HaKodesh solamente como un tema teológico elevado, como el Espíritu Santo, como la tercera persona de la Trinidad. Bueno, hay teologías que los enseñan y está bien para ellos, pero aplicado en la vida práctica, el Ruaj HaKodesh es una energía disponible para ser utilizada para fortalecer el Ruaj. El Ruaj HaKodesh es una fuerza espiritual, fortalece el Ruaj, haciendo que tendamos más hacia la inclinación al bien y no hacia la inclinación al mal. Es decir, cuando uno dice, ¿por qué me voy siempre hacia el mal? Yo quiero ir hacia el bien y no me resulta, vuelvo a repetir lo mismo. Ahí, en esos momentos, asistencia del Ruaj HaKodesh. Necesito el Ruaj más fuerte. ¿Qué me fortalece mi Ruaj? El Ruaj de Elohim. Entonces uno va fortaleciendo su tendencia al bien. De esa forma se va debilitando el Yetzer Hara, la inclinación al mal, y se va fortaleciendo el Yetzer HaTov, la inclinación al bien, y se va purificando el corazón, porque también esa es otra forma de entender el corazón puro.
Corazón puro, ¿cierto? Vimos que era pensamientos y emociones de elevada vibración. Pero ¿cómo se va logrando eso? Una forma es que el Yetzer Hará, la inclinación al mal, se vaya debilitando. ¿Cómo se debilita? Fortaleciendo la inclinación al bien. ¿Cómo se fortalece el bien? Bueno, eligiendo el bien. Pero ocurre que muchas veces cuando uno ha elegido el mal reiteradamente, se fortalece la inclinación al mal, se hace más difícil elegir la inclinación al bien, y ahí pide uno asistencia del Ruach Elohim, el Ruach HaKodesh, viene en ayuda, inspira, da fuerza, y uno entonces tiene un mayor poder interior para optar por la inclinación al bien. Eso va purificando el corazón. Uno va eligiendo no generar pensamientos negativos, va eligiendo no generar emociones negativas. Aprendemos de esta reflexión que para ser limpios de corazón, tenemos entonces que llenar nuestro Ruach con el Ruach divino. Esto es muy simple, no hay que hacer nada muy especial, ninguna meditación muy extraordinaria, solamente pedir con tus propias palabras: Padre mío, inspírame con tu Ruach HaKodesh en esto que voy a hacer. En el nombre de Yeshua, amén. Eso es todo, nada más. Ponerse en ese estado de conciencia. Y como el Ruach HaKodesh en realidad no es que te lo envíen, no es como que el Padre en ese momento diga, ahora se lo voy a enviar. No es eso. El Ruach siempre está. Siempre está, el Ruach HaKodesh siempre está como una banda de frecuencia alrededor nuestro. Pero cuando uno hace una oración desde el corazón, en esa conciencia, se sintoniza con él. Eso es lo que ocurre. Entonces te sintonizas con él y ahí se fortalece tu Ruach. Es mucho más simple de lo que uno cree. Para ello, tenemos que poner esa intención en nuestras meditaciones, en nuestras oraciones, durante el día, y estar abierto a recibirlo, sintonizarse con él. Ese proceso alquímico es el que nos va transformando en Bar Levav, en limpios de corazón. ¿Cómo hacemos este proceso alquímico? Vamos a encontrar la respuesta en la combinación de las letras hebreas que conforman la palabra Levav. Vamos a entrar un poquito más profundo en la palabra Levav, que nos va a dar una clave central de cómo hacer la alquimia. La palabra Levav, corazón, está formada por las letras Lamed, Bet, Bet. Lamed, Bet, Bet. Cada letra hebrea tiene un simbolismo asociado. Como tiene un simbolismo asociado, cada palabra es un código. La letra Lamed representa el estudio y la enseñanza. Entonces, eso lo pueden registrar. La letra Lamed simboliza el estudio y la enseñanza. En el contexto de la Kabbalah, representa el estudio de la sabiduría divina. Por ejemplo, el estudio del Tanaj, la Biblia hebrea, el Antiguo Testamento, los escritos nazarenos o Nuevo Testamento, los escritos esenios o manuscritos de Qumran, los escritos cabalísticos como el Zohar o el Sefer Yetzirah, por ejemplo. Entonces, Lamed asociado al estudio y enseñanza. Y la letra Bet, que la vimos en la clase pasada, representa la casa o el templo. Y recuerden que contiene la Bet en su interior la energía del nombre del Padre, Yud-He Vav-He, y la energía del nombre de Yeshua, por su gematría.
Eso lo pueden repasar en el video de la clase anterior. Entonces, tenemos que la palabra levav tiene 2 bet y una lamed. 2 bet y una lamed. Entonces vamos a empezar a jugar con lo que ya saben. Entonces, ¿qué podíamos decir ya con este simbolismo? Nos está diciendo este código, el código de la palabra levav, nos está diciendo que el corazón se relaciona con 2 casas dedicadas al estudio y la enseñanza. Nuestro corazón, el corazón, se relaciona con 2 casas que están relacionadas con el estudio y la enseñanza. Eso es una primera idea que nos dice el código levav. Entonces uno se pregunta, ya, ¿pero qué pueden representar estas 2 casas? ¿Qué son esas 2 casas dentro nuestro? Las 2 casas o esta doble bet de levav pueden representar en una interpretación, porque las interpretaciones son múltiples. Cada uno de ustedes, de hecho, puede sacar una interpretación. Pero una interpretación es que las 2 casas representen los 2 hemisferios cerebrales, el izquierdo y el derecho. El cerebro se relaciona directamente con el estudio y con nuestra capacidad de aprendizaje. El cerebro derecho, intuitivo, y conoce vía meditación, canalización, revelación y símbolos. Cerebro derecho. El cerebro izquierdo es racional y conoce mediante el análisis lógico, la deducción y la ciencia, el método científico. Entonces tenemos 2 casas, 2 cerebros. De modo que el código de la palabra levav se refiere a conocer la enseñanza de la sabiduría divina con los 2 cerebros. Es decir, conocer la sabiduría por el estudio racional, intelectual y por la experiencia mística de la meditación cabalística. El corazón, entonces, estaría en relación a estas 2 formas de conocimiento, el conocimiento racional y el conocimiento meditativo. Entonces, estudiamos y meditamos la sabiduría con la intención de acercarnos a Elohim, para conocer su voluntad con el alma y poder vivirla con el cuerpo. Entonces, aquí tenemos, ya empezamos a mirar algunas sefirot que van apareciendo con este código, ¿cierto? Porque decimos, estudiamos y meditamos. ¿Para qué? ¿Para qué estudiamos y meditamos la sabiduría? Para conocer la voluntad de Elohim, para acercarnos a Él. Cuando nos acercamos a Él pasan 2 cosas. Lo conocemos mejor, lo amamos más y queremos hacer su voluntad. Entonces meditamos, estudiamos para conocer la voluntad del Creador. ¿Y para qué queremos conocerla? Queremos conocerla para vivirla. Conocer la voluntad se relaciona con Keter, la corona del árbol. Vivir la voluntad se relaciona con Malhut, el fruto del árbol. Y estudiar y meditar se relacionan con 2 sefirot muy importantes. Cuando estudiamos y meditamos la instrucción divina, integramos los 2 hemisferios cerebrales. Se desarrolla así la sabiduría de Jochma, con todo el trabajo meditativo, intuitivo, y se desarrolla la inteligencia de Binah con todo el trabajo intelectual. Se activa entonces la tríada superior del árbol, Keter, Jochma y Binah. Entonces,
las dos bet, las dos casas de estudio del corazón, cuando estudio y medito, conozco la voluntad, se activa Jochma y Biná y la tríada superior del árbol de la vida se activa. Es decir, cuando le damos la energía, cuando entramos en la energía del Levav, podemos activar la tríada superior del árbol. Fijarse la profundidad de este código y cómo nos está marcando una estrategia de camino, claramente. ¿No? ¿Cómo podemos ascender por el árbol? Estudia y medita la sabiduría divina. Eso va purificando el corazón, va purificando tu Levav. Shalom, espero que te esté gustando este video. Quería contarte, por si no lo sabías, que Kabbalah Yeshua se mantiene exclusivamente por las donaciones que hace la gente a este canal. Así que si quieres apoyarnos para poder continuar con este proyecto, te invito a que puedas apoyarnos con tu donación. Muchas gracias. Shalom. Vamos a ir más profundo con esta idea, porque hemos hablado de Jochma Biná y de Keter Malhut. Vimos en la clase anterior que Bar, además de puro, limpio, significa hijo. Por ejemplo, Yeshua Bar Yosef o Bar Miriam, Yeshua hijo de Miriam, hijo de Yosef. El hijo se relaciona con el padre y la madre, pues un hijo es el fruto de ambos. Se une padre, madre, fruto, un hijo. ¿Quién es el padre y quién es la madre? En Kabbalah el padre se relaciona con Jochma. Jochma es el padre. Jochma es el padre y el padre es la meditación. Y la madre se relaciona con Biná. Y Biná es el estudio. Entonces, estamos diciendo que se une el padre y la madre y dan a luz un hijo. De modo que cuando se une Jochma con Biná, la meditación y el estudio, se engendra un hijo. ¿Y cuál es ese hijo? Ese hijo corresponde a la energía de Da'at. La energía de Da'at, la conciencia, la cual corresponde a un conocimiento místico, experiencial, que se relaciona con la conciencia despierta. Entonces, cuando se une Jochma con Biná, cuando se une lo femenino y lo masculino, no solamente a nivel de Jochma Biná, sino de todo el árbol, pero principalmente de Jochma y Biná, se engendra Da'at, que no es una sefirá específica, sino que es una energía que está circulando por todos los canales del árbol de la vida, pero que se manifiesta de manera especial en el hijo que está en Tiferet. Pues sabemos que Tiferet está conectada con prácticamente todas las sefirot. Entonces, fijarse qué bonito esto, porque el estudio y la meditación van engendrando este hijo que es la conciencia despierta que se manifiesta en el yo interior de la persona que es Tiferet. Cuando se activa Da'at, es una iluminación de la mente. Cada vez que uno tiene una iluminación, porque uno se va iluminando de a poco, no es que un día se levantó y se bajó de la cama iluminado. Se va iluminando todos los días un poquito. Cada vez que tenemos una experiencia de iluminación, cuando uno dice, pero esto era. Ahora me doy cuenta de por qué repito siempre lo mismo. Ahora me doy cuenta por qué me enfermé de esto.
Cuando uno tiene esas iluminaciones es porque se activa Dat. Cuando se activa Dat, entonces es una iluminación de la mente, es una inspiración del Espíritu Divino que permite ver las cosas en un nivel de conciencia superior. Cuando uno está en un nivel de conciencia inferior, sin Da'at, vive en el dolor. Perpetúa el dolor y lo transforma en sufrimiento. El que no tiene Da'at, el que tiene una conciencia inferior, vive en el sufrimiento. El dolor lo transforma en el sufrimiento. Una situación dolorosa, en vez de salir rápido de esa situación, percibiendo la vida de otra manera, como el corazón está sucio de pensamientos del ego, en vez de salir rápido de la situación, se queda pegado, genera pensamientos negativos o los que tienen su corazón negativo lo hacen que se quede pegado en ese dolor, el cual se transforma en un sufrimiento. Por eso el corazón sucio es fuente de sufrimiento y el corazón limpio es fuente de felicidad. Por eso es Ashrei, felices los de corazón limpio, porque si tienen dolor en su vida, van a salir rápido del dolor. No es que no van a tener dolor, pero van a experimentarlo de otra manera porque su corazón va a estar limpio, sus pensamientos van a estar limpios, sus sentimientos, sus emociones van a estar limpios. Y si viene un dolor fuerte como la pérdida de alguien, por ejemplo, muy querido, o la pérdida de algo muy valioso, el que tiene el corazón limpio va a decir, bueno, tengo el dolor de la pérdida de esta persona, pero yo sé con mi corazón limpio que esa persona ya cumplió su tiempo. Esa alma tenía que partir, independiente de la edad que tuviera. Tengo el dolor, pero como tengo el corazón limpio, no transformo el dolor en sufrimiento y tengo paz en el dolor. ¿Qué pasa con el que tiene el corazón sucio o una conciencia inferior? Ese mismo dolor lo va a perpetuar porque su pensamiento, su mente va a empezar. ¿Y por qué tenía que pasar? ¿Y qué injusto Elohim? ¿Y por qué mi hijo o mi hija? ¿Y por qué a mí? Y se queda pegado. Se queda pegado años y años en eso, perpetuando ya no el dolor, sino transformándolo en sufrimiento. El corazón sucio engendra sufrimiento. El corazón limpio es fuente de felicidad. Por eso es tan importante esta bienaventuranza. Porque la mayoría de las personas, por no decir todos, estamos buscando la felicidad. Y aquí Yeshua te está dando la clave directa. Limpia tu corazón de pensamientos y emociones negativas. Porque si no lo haces, el dolor que la vida te pueda traer, lo vas a transformar en sufrimiento y el sufrimiento puede durarte toda la vida. El dolor no dura toda la vida. El dolor puede pasar rápido, dependiendo de tu nivel de conciencia y de cómo tú percibes la realidad. Pero un sufrimiento puede durarte toda la vida. Y lo que es peor, puede ir haciéndose cada vez más grande. Lo vas cargando con más resentimiento, con más odio, con más rabia, y ese sufrimiento te va matando por dentro hasta que llega al cuerpo y te enferma. Corazón limpio, felicidad. Corazón sucio, sufrimiento. Por eso es importante que se una la madre y el padre, Jochma y Binah. Medita y estudia para que se active el hijo, Da'at, y es el hijo, Da'at, el que te permite ver lo que está oculto. Para nosotros el hijo también lo asociamos con Yeshua.
Pero el Hijo también es nuestro Tiferet que nos permite ver lo que está oculto. El que ha despertado su conciencia, místicamente hablando, es la Shejina que se posa sobre la cabeza del iniciado, como le sucedió a Yeshua. Después de ser bautizado por Yohanan el Inmersor, Juan el Bautista, ¿se acuerdan que desciende el Espíritu Divino en forma de paloma? La Shejina se posa sobre la cabeza de él. Es una bella metáfora de la iluminación, como el Ruach HaKodesh ilumina en gran nivel la conciencia de Yeshua, se ilumina su mente. Y cuando se activa Da'at en la persona, y cuando se activa Da'at y se ilumina la mente, ¿qué es lo que ocurre? Se abre el ojo del alma, se abre el tercer ojo. ¿Cómo puedo abrir el tercer ojo? Activa Da'at. Y cuando se abre el tercer ojo, esto te permite ver lo que está más allá de tus ojos físicos. Aquí entonces empiezas a ver lo oculto. El Da'at te permite ver lo oculto. Y conectémoslo con el remate de esta bienaventuranza, porque ¿qué le va a pasar a los limpios de corazón? Van a ver a Elohim. Eso lo vamos a ver al final de la clase, o por la hora, yo creo, al final de la próxima clase, o no sé al final de cuál clase, pero en algún momento vamos a llegar. Entonces, pero se dan cuenta cómo todo se va tejiendo de una manera espectacular en la enseñanza de Yeshua, en el sentido de que el que entra en su levav, en su enseñanza meditativa e intelectual, se activa Da'at, se activa el Hijo activa el tercer ojo ve lo oculto. El Hijo es el que te muestra la voluntad del Padre. Claro, en la lectura más literal del texto es Yeshua el que te muestra al Padre. Y efectivamente es así. Pero también místicamente en la Kabbalah es el Hijo despierto de tu Da'at que se manifiesta en Tiferet, el que te muestra al Padre interiormente, el que te muestra la voluntad del Padre. Es el Hijo el que te muestra la voluntad del Padre de Keter. Podemos entonces ver el mundo espiritual y conocer la verdad divina. Porque la verdad divina está detrás de todo. Está detrás de todo lo que nos pasa, está la verdad divina. No hay nada que nos ocurra en que no esté la verdad de Elohim. No hay nada en que no esté el plan de Elohim. El Evangelio de Juan, de Yohanan, el cabalista por excelencia de los nazarenos, lo dice de esta manera. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y les hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces, cuando venga el Espíritu de verdad, el Ruach HaKodesh, el Espíritu Divino, el Espíritu de Elohim, que es el Espíritu de la verdad, Él nos va a guiar a la verdad. Por eso es tan importante estar conectando con el Ruach HaKodesh. Porque, ¿por qué uno entra en el sufrimiento? Porque no ve la verdad de la circunstancia, no ve la verdad de Elohim. Entonces, si no ve la verdad de Elohim, lo que está viendo es la verdad, entre comillas, del ego. Y es la verdad del ego la que lleva al sufrimiento. Entonces, dice, Él los guiará a toda verdad. Porque el Ruach HaKodesh no habla por cuenta propia, como hace el ego. El ego habla por cuenta propia. El Ruach HaKodesh no, habla lo que ha tenido de experiencia de Elohim. Es el corazón de Elohim, es el Ruach de Elohim. Entonces dice, y les hará saber las cosas que habrán de venir. Las cosas que habrán de venir son las cosas ocultas, lo que no vemos en ese momento. Entonces, en términos cabalísticos, ver el mundo espiritual
y conocer la verdad divina, guiados por el Espíritu de Santidad, eso es lo que se llama ver a Elohim. Eso es a lo que hace referencia la bienaventuranza que estamos estudiando. Ver el mundo espiritual, conocer la verdad divina, guiados por el Espíritu de Santidad, eso es ver a Elohim. Por lo tanto, Levav, corazón, representa un corazón que une sabiduría, Jochma, entendimiento, Binah, y activación de la conciencia, Da'at. Esta activación permite ver a Elohim, que es la percepción espiritual de la verdad. Por eso dice Yeshua, felices los limpios de corazón, porque ellos verán a Elohim. Es decir, si unimos todas estas ideas podemos decir lo siguiente. Felices los hijos, Bar, que purifican su mente y corazón estudiando y meditando y viviendo la instrucción divina día y noche, porque ellos alcanzarán el conocimiento místico y verán a Elohim con el ojo del alma. Esa es una posibilidad de entender, de abrir la bienaventuranza explicada. Por lo tanto, un Bar Levav, cada uno de nosotros quiere ser un Bar Levav, un limpio de corazón, es aquel que estudia y medita la instrucción divina, que despierta su conciencia y hace la voluntad del Padre en la tierra. Ahora, esta frase nos va a abrir, o no nos va a abrir a esta hora. Ya, ¿la última? Sí, ya que nos abra nomás porque es bonita esta idea. Ya, la voy a repetir porque aquí tienes que estar bien atento porque vamos a jugar con las sefirot que están aquí planteadas. Dijimos que un Bar Levav, un hijo de limpio de corazón, es aquel, fijarse, que estudia Binah, que medita Jochma, que despierta su conciencia, Da'at, que hace la voluntad del Padre en la tierra, ¿ya? Que hace la voluntad del Padre en la tierra. La voluntad es Keter y la tierra, el hacer en la tierra es Malhut, ¿ya? Entonces tenemos de esta definición de hijo puro o corazón limpio, tenemos 5 sefirot. Jochma, Binah, Da'at, Keter y Malhut. ¿Sí? ¿Me van siguiendo hasta ahí con esas sefirot? Jochma y Binah forman un trazo horizontal. Keter y Malhut forman un trazo vertical. Y Da'at se ubica en la intersección de ambos trazos. Por lo tanto, la integración Jochma Binah con Keter Malhut da lugar a Da'at en el centro y con esos trazos se forma la cruz, símbolo del iniciado Bar Levav, limpio de corazón. Esto es uno de los significados de la cruz en la Kabbalah nazarena. Por eso en la Kabbalah nazarena la cruz no es tomada como un signo de sufrimiento, sino todo lo contrario. Una de las interpretaciones de la cruz es justamente esta. Es la cruz representa al hijo limpio de corazón. Al hijo limpio de corazón.
la cruz, cuando uno lleva una cruz aquí colgando, lo que le está diciendo al mundo no es que es un signo de muerte, le está diciendo que es un limpio de corazón, que tiene unida en su vida la meditación, el estudio, la conciencia que te permite bajar a la tierra la voluntad divina, fijarse la potencia de la cruz. Los limpios de corazón son los crucificados en esa cruz. ¿Qué es lo que se crucifica en esa cruz? Nuestro ego, nuestro egoísmo. El estudio, la meditación, al despertar al Dat, lo que va anulando es nuestro ego. Y cuando se anula el ego, la voluntad de Keter baja a Malhut. ¡Qué maravilla! ¿Eh? En algunas tradiciones iniciáticas, el Da'at, la conciencia, de la intersección de la cruz, es representada por una rosa que simboliza la conciencia del alma. O sea, entonces, la rosa como el Da'at, la rosa, la conciencia del alma que se abre, que se despliega en su proceso alquímico con sus 5 pétalos, que son los 5 niveles del alma. Da'at como la rosa de la cruz, como la conciencia del alma despierta. Este es otro de los sentidos místicos ocultos de cargar la cruz en la cábala nazarena. Entonces nosotros no andamos cargando la cruz del sufrimiento. ¿Se fijan lo distorsionado que está el mensaje? ¿Cómo vamos a hacer los nazarenos cargando por la vida la cruz del sufrimiento? Si estamos diciendo que el sufrimiento justamente es la perpetuación de un bajo nivel de conciencia. Seguir a Yeshua no es cargar la cruz del sufrimiento, es elevar la cruz del limpio de corazón, que es muy distinto. Es poner la rosa en el centro de la cruz. Esos son los 5 pétalos del alma, los 5 niveles del alma que se despliegan en la cruz. No tiene nada que ver entonces con cargar la cruz del sufrimiento. Todo el que está viviendo entonces con un corazón limpio está viviendo la enseñanza de Yeshua y por lo tanto está neutralizando su ego y está alzando la cruz del bienaventurado. Maestro, Date entonces también está en el centro del árbol de la vida como la Sefirá de Tiferet y se alinea con Malhut. En realidad Da'at está en todas partes. Por eso una de los simbolismos más cercanos para entender a Da'at es como la sangre en el cuerpo. Da'at es una energía que circula por los 22 canales, por todos los canales, ¿cierto? Porque tienen la imagen del árbol de la vida, están las sefirot, están los canales. Los canales van uniendo las sefirot. Por esos canales lo que fluye es la energía que se llama Da'at. No está en una sefirá. Lo que pasa es que se manifiesta de manera especial el hijo consciente en Tiferet, pero Da'at como energía está en todo el árbol. ¿Cómo activar Da'at? Con lo que conversamos hoy día. Tú dedícate un tiempo a estudiar la sabiduría divina y a meditarla. El hecho de que vayas practicando estas 2 cosas, o 3 cosas, estudio, meditación y acción, va activando tu Da'at. Ahí hay como un círculo virtuoso, porque si tú estudias
y meditas, ¿cierto? Estás activando tu levav, lo que estudiamos hoy día. Y cuando estudias y meditas, como es la unión de padre y madre, entonces se engendra Da'at. Tú vas generando Da'at en la medida que estudias y meditas. Y cuando se va generando Da'at, que es una nueva conciencia, Da'at es exactamente eso, es como ver la vida de otra manera. Lo que antes no veías, ahora lo ves. O lo que antes lo veías de una forma, ahora lo ves de otra. Y como lo ves de otra, puedes hacer la corrección de tu alma. Mientras uno siga viendo las cosas desde la misma ángulo, no puede hacer su tikkun. Puede querer hacer su tikkun, pero no le basta, porque está parado en el mismo ángulo, viendo la situación con los mismos miedos, con la misma angustia, con la misma aprensión, sobre todo con los mismos miedos, porque el miedo es como la energía que más se repite. De ahí se deriva casi todas las otras deficiencias que tenemos. Entonces uno, si no tiene edad, se queda pegado en una forma de entender. Entonces si yo hago esto, va a pasar esto. Pero yo no quiero que pase eso. Entonces, y se queda pegado ahí pensando que si hace algo que tiene que hacer, si tiene que hablar con una persona y ponerle un límite a esa persona, pero yo tengo un miedo, entonces voy a estar diciendo, no, porque si hablo con la persona, capaz que la persona se vaya, capaz que la persona no me quiera, capaz que la persona sufra, capaz que, todos los miedos del ego, y yo no me muevo de ahí. ¿Y qué pasa? Si no me muevo de ahí, es que mi conciencia está estancada ahí. Sigo siempre mirando igual. Y si sigo mirando igual, no puedo hacer mi tikkun. Aunque quiera. ¿Qué tengo que hacer? Cambiarme un poco más, moverme. Por eso la espiritualidad tiene que ver con el moverse. Salir de lo estático. Moverme. El Dat te mueve. Si yo toda mi vida miro desde el mismo ángulo todo, voy a mantener siempre mis mismos miedos. No voy a hacer yo mi tikkun y tampoco voy a ayudar al tikkun del otro, porque mi miedo, al impedirme hacer lo que tengo yo que hacer, puede estar bloqueando también al otro. ¿El estudio y la meditación nos permiten estar alerta para menguar al ego? Claro, porque lo que mengua al ego o lo va inhibiendo, porque el ego no se destruye. El ego finalmente uno lo puede equilibrar de alguna manera, no es negativo per se, pero lo que lo va menguando justamente es el Da'at. Entonces lo que hay que saber y experimentar es que si tú entras en las dos bet de tu corazón, sí o sí se va a activar Da'at. Sí o sí. Porque es como una causa y efecto. Es como si tú dices, voy a ir al gimnasio a entrenar este programa de ejercicio. Tú sabes que sí o sí tu cuerpo va a responder si tú haces un buen programa de ejercicio porque el cuerpo responde a ese estímulo. Pues bien, de la misma forma el alma responde a los estímulos del estudio y de la meditación desarrollando la energía del Da'at. Y el desarrollo de la energía del Da'at de manera natural también va haciendo que el ego no solamente se inhiba, sino que el ego vaya equilibrándose y esa máscara, por llamarlo así, o esa máscara que uno se inventa con el ego, ese personaje que uno lleva para afuera y que a veces termina siendo como una cárcel, ese personaje, esa máscara es la que se termina por caer
Y esa dimensión de nuestra conciencia empieza a reflejar lo que verdaderamente somos. Empieza a reflejar al Hijo, a nuestro yo interior. Entonces empezamos a ser mucho más consecuentes y coherentes de una manera natural. Entonces toda esta cascada de eventos va surgiendo a partir de la activación de Da'at cuando se une el padre y la madre. Parte del estudio es volver a escuchar los videos, o de qué otra forma podríamos estudiar. Sí, yo creo que una muy buena forma de apoyo de estudio, esta es la idea de los videos también, es que los puedan estudiar. Ustedes están en vivo, ahora están viendo mientras grabamos, pero después el video se edita, se sube a YouTube y ahí a lo mejor lo pueden ir viendo y pausando y haciendo sus apuntes y ya pasando de la escucha al estudio. Van haciendo sus apuntes, van haciendo sus reflexiones, van haciendo sus cuadros comparativos y van entrando en la dinámica del estudio, que más van sacando su reflexión personal, van haciendo sus propias decodificaciones, porque yo en la clase les propongo la mía, la que yo estoy compartiendo, pero ustedes pueden sacar otras decodificaciones muy buenas, entonces sacan sus reflexiones y todo ese trabajo intelectual que están haciendo, porque cuando uno estudia está poniendo en movimiento su cerebro y está generando un tipo de energía. Cuando medita pone en funcionamiento su cerebro derecho y genera otro tipo de energía. Entonces uno genera esas dos energías en sus dos bet y cuando se unen forman una tercera energía que es el Da'at, esta conciencia. Y esa tercera energía del Hijo es la que impulsa a acciones de acuerdo a la voluntad del Padre. Eso es un poco cómo funciona la mecánica del alma. Por eso lo que hay que saber es que cuando tú estás estudiando y meditando, no solamente estás aprendiendo datos o no solamente estás en un estado de relajación, lo que estás generando es un tipo de energía. Con el estudio generas un tipo de energía, con la meditación otro tipo de energía. La unes, generas otro tipo de energía. Y ese tipo de energía, como se llama conciencia, esa nueva conciencia que generas es la que te induce a actuar de otra manera. Ese Da'at que es oculto, por eso aparece a veces el Da'at como una sefirá oculta, aunque no es una sefirá, pero se le llama así, oculta. Y se revela, ese Da'at se revela en el Hijo, en el Tiferet. Y como el Tiferet es el corazón, y como el corazón se relaciona con las manos, y como las manos tienen que ver con el hacer, entonces el Hijo se relaciona o se revela en la acción de una nueva conciencia.